Agitando la Entrevista, un espacio para conocer más sobre los dirigentes, asociaciones y agrupaciones vinculadas a la ANEF. Bienvenidos. Informamos sobre el proceso electoral para las elecciones nacional, regional y provincial de ANEF, que se realizarán los días 14 y 15 de mayo de 2025. Las asociaciones de base afiliadas que tengan sus cuotas pagadas hasta el 31 de diciembre de 2024 podrán votar. La cuota es del 0.3% del sueldo base. La fecha tope para ponerse al día corresponde al 14 de marzo de 2025. Cada asociación debe enviar su padrón electoral actualizado con sus socios hasta el 14 de febrero de 2025. Envíe el padrón a la dirección indicada antes del 17 de marzo. Adjunta un certificado de vigencia emitido por la Dirección del Trabajo junto con el padrón electoral. Para dudas y consultas, contacta a través de comisionelectoral2025@anef.cl. Es importante revisar el banner del CEN en la web ANEF. Compañeros y compañeras, amigos y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Agitando la Entrevista. Y estamos acá con un interesante tema, un importante tema para nuestra asociación, como tiene que ser los derechos humanos. Y estamos acá con la AFIN, ¿no es cierto?, que es la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estamos con su presidente Felipe Gómez, la secretaria Karen Torres y Andrea Álvarez, tesorera de AFIN. ¿Cómo está? Bueno, desde la AFIN, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del INDH, estamos preocupados en este contexto regresivo para los derechos humanos en general, en Chile y el mundo, y en particular nos interesa la creación de una comisión de fortalecimiento del INDH que busca modificar su gobernanza, sus atribuciones también, y que fue creada en la ley de presupuesto que habilitó el presupuesto de este año, ¿cierto? Como una moneda de cambio también de aprobación precisamente del presupuesto del INDH. Entonces, la preocupación es que efectivamente se busque un fortalecimiento del INDH, porque sabemos que hay sectores políticos en el país que desearían más bien que el INDH no existiera, ¿cierto? O que apuntan más bien a su jibarización, que sea lo más pequeñito posible, ¿cierto? Para que no moleste nada, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros esperamos tener una incidencia política, ¿cierto?, en el desarrollo de esta comisión, que seamos escuchados los trabajadores y las trabajadoras del instituto, porque sabemos de primera fuente cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y, por tanto, cuáles son los cambios también que permitirían mejorar su trabajo y dar cumplimiento a su mandato de promoción y protección de los derechos humanos. A las compañeras quizás, no sé si alguna podría responder o lo que piensan, el mismo Felipe, ¿por qué creen ustedes que existe hoy esta visión acerca de los derechos humanos? ¿Y por qué está tan en crisis este tema que debiese ser tan importante? No solamente por las cosas que pasaron antes, sino lo que pasó recientemente también con el mismo estallido y tantas cosas que están pasando en el mundo, como lo decía Felipe. Por acá Karen Torres, soy secretaria de la mesa directiva de la AFIN. Y bueno, haciendo un análisis un poco de lo que ocurre en Chile, la verdad es que son tiempos en que en el mundo se está poniendo en discusión materias tan relevantes como los derechos humanos. Entendemos también este proceso como un proceso habitual en el mundo, en el que se cuestiona los derechos humanos y luego se llega a la convicción de la necesidad de que existan. Y este péndulo es habitual en el mundo y también en nuestro país ha sido así. Lo que sí nos parece preocupante es que está adquiriendo fuerzas discursos de odio que pretenden hacernos retroceder en derechos que ya han sido históricamente conseguidos a través de los años y de la lucha también de los distintos grupos sociales que han instaurado, ¿cierto?, el reconocimiento de derechos en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, por tanto, nosotros como funcionarios consideramos que tenemos el deber de explicar a la sociedad la necesidad
de que exista un Instituto de Derechos Humanos en nuestro país y que este Instituto de Derechos Humanos tenga las atribuciones más amplias posibles para efectos de cautelar también los derechos que pueden ser, que pueden afectar a cualquier ciudadano y ciudadana de nuestro país. En ese contexto, entonces, entendiendo que es un momento complejo, tenemos la misión de insistir en informar a la población respecto a esta preocupación y a los efectos que puede tener nocivos en nuestra sociedad el no contar con una institución como el INDH y en general retroceder en derechos que ya han sido adquiridos a través de la historia. Sí, es muy importante. Yo creo que de una u otra forma los derechos humanos debiesen ser parte casi como de la Constitución, ¿o no? Para que ningún gobierno de otro color dijera, oye, yo llego y la verdad es que este tema no me importa, lo borro con el codo como está haciendo Trump con muchas cosas, por ejemplo, en los mismos Estados Unidos. Andrea, ¿qué opina usted sobre esto? Sí, yo quería también como seguir la línea de mis compañeros, pero la afectación también de esto también tiene un cuestionamiento político. Acá hay una intervención política más que nada con respecto a la institución de derechos humanos. Aquí se está haciendo pasada de cuenta al instituto por ciertas cosas, sobre todo por la derecha de nuestro país. Bueno, nosotros con Felipe estuvimos en el Congreso haciendo lobby para poder ver lo del presupuesto. Y nos costó muchísimo también llegar a esas personas. Pero lo más impresionante es que se supone que nuestra institución es autónoma. Y dentro de esa autonomía se está cuestionando todo. Se supone que nosotros somos el ente que está para decirle al Estado, usted está infringiendo esto. Correcto. Usted no puede seguir con esto. Entonces, este mismo Estado, este mismo gobierno, no está pasando, yo diría, no sé si la cuenta o no, pero nos está llevando más allá donde nos cuestionan y más encima, claro, se forma una comisión que es una comisión externa, pero también interviene el Ministerio de Justicia y yo creo que no corresponde, porque además somos nosotros los que le decimos a estos servicios, usted está infringiendo esta norma, esta ley y no puede seguir haciéndolo. Entonces, llegar a eso creo que es muy complejo que estemos dependiendo de una institución como el Ministerio de Justicia. Creo que no corresponde, que a lo mejor sí el instituto necesita alguna reforma, alguna cosa, porque nosotros también como asociación hicimos un trabajo también como de cómo nosotros como asociación veíamos la institucionalidad de derechos humanos. Entonces, y eso lo hicimos cuando fue la cuestión del ¿cómo se llama? Lo que no rechazaron, la Constitución. Nosotros hicimos un trabajo, lo presentamos a la Constitución, de cómo veíamos a nuestra institución y cómo nos gustaría que fuera, porque nosotros también sabemos que acá hay una mala gobernanza también de parte de algunas direcciones que han pasado por nuestra institución. Entonces sabemos que hay que también hacer algunas reformas, pero no tiene que depender de ningún ministerio ni nada que se le parezca. Yo creo que, y además tiene que ser en conjunto con nosotros mismos, los trabajadores y trabajadoras de la institución, porque somos nosotros quienes hacemos la institución, somos nosotros quienes vemos cómo debería ser nuestra institución para hacer mejor aporte a nuestro país. Eso. Correcto. Felipe, ¿cómo continúa este tema? ¿En qué están? Bueno, la Comisión de Fortalecimiento ya se constituyó, tuvo su primera reunión, si mal no recuerdo, la semana pasada, y se va a reunir semanalmente hasta junio, tiene plazo para entregar un informe. Abrió audiencias públicas para que expertos, personas expertas en derechos humanos y organizaciones de derechos humanos puedan solicitar ser escuchados en este proceso. Nosotros y nosotras como asociación ya nos inscribimos precisamente en ese proceso de audiencia pública. Esperamos ser escuchados, ¿cierto? Y escuchadas, porque tal como señalaba Andrea, tenemos una propuesta de estructura, de funcionamiento también, de gobernanza,
del instituto. Entonces, creemos ser actores relevantes en este desarrollo del proceso, así que vamos a golpear todas las puertas respetuosamente para que seamos escuchados y para que se considere nuestra voz, digamos, nuestra opinión y nuestra propuesta. Así que estamos desarrollando un trabajo en conjunto con la ANEF, ¿cierto?, de incidencia. Esta entrevista es parte precisamente de ese trabajo y vamos a continuar haciendo visible, digamos, la voz de los trabajadores y las trabajadoras del instituto para que nos escuchen, para que seamos considerados y que nuestras propuestas también sea tomada en cuenta en el desarrollo de este trabajo de fortalecimiento del instituto. Excelente. No, pues por supuesto que la ANEF ahí está al pie del cañón con este tema porque es tan importante y tan relevante para nuestra sociedad finalmente, porque los derechos humanos, insisto, se ven siempre desde el punto de vista político de lo que fue la dictadura militar en Chile y en nuestro continente, pero también hay violación de derechos humanos hoy, ¿o no, muchachos? ¿Cómo ven el tema de los derechos humanos hoy en la sociedad del siglo XXI? Bueno, desde mi perspectiva, yo soy abogada de la institución del instituto, digamos, y bueno, es importante aterrizar un poco nuestro trabajo en relación a las violaciones a los derechos humanos al día de hoy, en un país que, si bien recuperó la democracia, obviamente, todas las democracias son imperfectas y en todos los países existen violaciones a los derechos humanos constantemente, ¿ya? Por eso es tan importante que existan instituciones como la nuestra, que en definitiva lo que buscan es que cuando existen actos que son vulneratorios de los derechos humanos, nosotros tenemos ciertas facultades de entablar acciones judiciales. Ya en este caso, por ejemplo, en el periodo del estallido fue más visible porque nosotros intervenimos con querellas por delitos de tortura o de apremios ilegítimos en contra de funcionarios de fuerzas de carabineros o de, no sé, también de Fuerzas Armadas, menor medida, y policía de la PDI. Pero ese no es un trabajo que se agote ahí. La verdad es que todos los días nosotros tenemos un trabajo constante, un flujo constante de personas que concurren a nuestras oficinas para denunciar hechos que eventualmente pudiesen ser constitutivos de delito o vulneratorios de derechos. Y para eso nosotros entablamos, tanto sean querellas criminales en contra de posibles responsables, generalmente con el objeto de que estos hechos se investiguen, porque en definitiva nosotros no podríamos dar una solución más que primeramente escuchar a la denunciante o víctima y intervenir como querellantes para que el órgano encargado de la investigación, que es el Ministerio Público, realice todas las diligencias mínimas que como Estado estamos obligados a realizar cuando una persona denuncia haber sido objeto de algún tipo de apremio ilegítimo, tortura o maltrato por parte de algún funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Pero además tenemos otra área del área de protección que entabla acciones como recursos de protección, recursos de amparo respecto de personas que por estos vulneratorios del Estado han visto mermados sus derechos garantizados por nuestra Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Entonces, este es un trabajo diario, es un trabajo que no tiene fin, digamos, que siempre va a existir y es muy relevante que exista. Porque de lo contrario, la gente no tendría la posibilidad de que una institución autónoma los pueda acompañar en este proceso que es difícil cuando una persona se decide a denunciar a un funcionario público, porque es la fuerza pública la que está vulnerando los derechos del ciudadano. El INDH por ley es un organismo autónomo del Estado, ¿cierto? Pero además existen a nivel internacional los principios de París, ya que precisamente orientan a los estados respecto de las instituciones nacionales de derechos humanos. Correcto. Y allí se establece, digamos, que este tipo de instituciones tienen que tener infraestructura, cierto personal suficiente
y también financiamiento, presupuestos, ¿cierto?, que permitan desarrollar su labor. Entonces, frente a la locura, digamos, que eventualmente alguien señale la desaparición del INDH, habría que decir que finalmente se está faltando, digamos, a compromisos internacionales al respecto, digamos. Entonces, evidentemente, como trabajadores y trabajadoras del instituto, no vamos a dejar que eso pase, ¿cierto? Vamos a levantarnos frente a cualquier iniciativa de ese tipo y vamos a estar dando la lucha, digamos, para defender no solo nuestros trabajos, evidentemente, sino que la institucionalidad de derechos humanos, que finalmente es la que garantiza que el Estado, las instituciones del Estado no violen derechos humanos, ¿cierto? Que ocurre todos los días, digamos, no solo cuando Carabineros comete tortura o apremio ilegítimo, sino también en otros ámbitos de nuestra vida cotidiana, como en respecto de la salud, de la educación, ¿cierto? Cuando las personas no tienen hora de atención para su cirugía y están en listas de espera eternas, digamos, eso también puede ser constitutivo de una violación de derechos humanos, ¿cierto? Entre otros muchos ejemplos, cuando uno conversa con las personas, digamos, dando talleres, generando charlas, te señalan esta contradicción entre el discurso de los derechos humanos y la realidad cotidiana que viven, ¿cierto? Que más bien es de vulneración de sus derechos y no de garantía. Y eso ocurre porque todavía el Estado debe avanzar respecto de los compromisos que el mismo Estado, que el propio Estado ha comprometido a nivel internacional, ¿cierto? Correcto. Entonces, de allí la relevancia también de la existencia del INDH como un organismo que le recuerda al Estado todo lo que falta para avanzar en la garantía de los derechos humanos. Perfecto. No sé si quieren agregar algún otro tema más que les interesaría conversar. Yo quería agregar a lo que dice Felipe también, que no es solamente la parte judicial del instituto. Felipe hablaba de otros temas, pero también nosotros tenemos una misión de promover los derechos humanos. El instituto tiene esa área. De hecho, Felipe es parte de los equipos de promoción y nosotros también invitamos a la gente común y silvestre a que nos conozcan, a que vean qué es lo que hace el instituto realmente, que no son solamente las querellas, como nos dijeron nuestros políticos, que nosotros lo único que hacíamos era demandar a Carabineros, meter preso a Carabineros y hacer un montón, querellarnos contra Carabineros o Gendarmería o quien sea. Pero efectivamente no es solamente eso. Nosotros de hecho invitamos a nuestros políticos también a conocer nuestra institución y que vea la promoción, que vea que realmente cuáles son las otras cosas que hacemos y que no es solamente la cosa de las querellas, sino que es esa promoción, ese estar también como con la gente, como decía Felipe ahí, y escuchándolos también a diario y ver cómo podemos subsanar un montón de cosas que le pasa a la gente de nuestro país. Pasa que hay ciertos sectores políticos que también son refractarios a los derechos humanos, en parte por desconocimiento, porque si tú miras la historia de los derechos humanos, te diría que nace de una vertiente liberal del pensamiento, digamos, que actualmente está más vinculado al pensamiento de derechas, digamos. Entonces, es bien curioso cómo hay cierta distancia de ciertos sectores políticos al respecto, pero no sé, tal vez falta ponerse a averiguar, a conocer y a conversar también cuál es la historia de los derechos humanos. Nosotros de repente, con los compañeros y compañeras del ámbito de promoción de los derechos humanos, decimos que no hay que evangelizar a los convencidos, digamos, sino que precisamente hacerle llegar este discurso de los derechos humanos a personas que son lejanas, que tienen distancia por la historia reciente del país, tal vez, donde los derechos humanos se han asociado a un cierto sector político que en general
fueron quienes defendieron los derechos humanos, quienes fueron víctimas también de derechos humanos, eso no se puede desconocer, ¿cierto? Pero los derechos humanos como cuerpo, digamos, como discurso, defienden a todas las personas sin importar su color político, su pensamiento, digamos, y sin discriminación y en igualdad. Entonces, debieran apropiarse también ciertos sectores políticos de empaparse, ¿cierto?, de los derechos humanos y ser parte de quienes defienden y quienes promueven y garantizan también estos derechos. Así es, pues. Bueno, no sé si quedó algún tema, yo creo que está súper claro lo que hemos conversado, es súper importante y nada, pues agradecerle el espacio también que haya querido conversar acá con ANEF Radio y bueno, para los micrófonos de la radio siempre abiertos para todo lo que nos quieran comunicar en el futuro, pues muchachos y muchachas. Bien, muchas gracias, Carol, por esta entrevista, este espacio de diálogo. Creo que ha sido una buena experiencia, esperamos que contribuya evidentemente a este proceso de incidencia que buscamos generar respecto del fortalecimiento del INDH. Así es, pues. Felipe, Karen, Andrea, muchas gracias por haber estado con nosotros. Este es un tema, yo creo, muy relevante, que hay, de alguna u otra forma hay que posicionar el tema de los derechos humanos de la forma como lo ven ustedes, de esa transversalidad tan necesaria para nuestra sociedad. Muchachos, muchas gracias, que estén muy bien, gracias por haber estado acá, y con todos ustedes, por supuesto, vamos y continuamos con la programación acá en ANEF Radio. Soy Harold Briceño, y seguimos acá adelante con la programación habitual. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.